Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Imagino que se encuentran, ¿no?, aún en lo que es las evaluaciones del segundo parcial en algunas asignaturas, ¿no? En nuestro caso, solo queda pendiente la publicación de notas, ¿no? Pero cada uno ya más o menos sabe, ¿no?, cómo le fue en el examen y todo lo demás, ¿ya? Continuaremos con el avance de tema, tomando en cuenta que el tema que vamos a avanzar hoy es bastante ampuloso, ¿no?, por decirlo así. Es complejo en el sentido de que prácticamente habla de las defensas de nuestro organismo, ¿no? Hoy por hoy, ustedes están viendo, ¿no?, que la gente pone prioridad, ¿no?, a lo que es, en este caso, las vacunas, puede ser, ¿no?, como un tipo de inmunidad activa, ¿no?, o en su defecto, la alimentación, ¿no?, justamente para reforzar las defensas de nuestro organismo, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en diferentes etapas, el tema que vamos a avanzar hoy, debido a que es bastante complejo, ¿ya? Vamos a tratar de abarcar aspectos importantes, ¿no?, de lo que es la inmunología, ¿no?, aspectos básicos también. Vamos a recordar algunos datos, ¿no?, que ustedes ya conocen, que no se les va a hacer nada raros cuando se los nombre, ¿no? Porque en cierto modo ustedes han llevado, ¿no?, lo que son, bueno, sistema hematopoyético y todo lo demás en la parte de histología, ¿no? Entonces, en nuestro caso solo nos corresponde recordar, ¿no? Porque en la parte de bioquímica vamos a hacer referencia más a lo que son las citoquinas, las interleuquinas, ¿no? Después tenemos lo que es, ¿no?, la parte de los anticuerpos, ¿no?, cómo actúan, el sistema del complemento, ¿no?, varios tipos de inmunidad, ¿no?, que nos evitan en este caso que una persona vaya a, en este caso, padecer una determinada enfermedad, ¿no? También vamos a analizar el por qué se desarrollan enfermedades autoinmunitarias, ¿no?, es decir, cuando las células atacan al propio organismo, ¿no?, desencadenando cuadros inflamatorios, ¿no? Eso, pero ya en la etapa final, ¿no? Por lo pronto, estamos en lo que es la parte de definición y todo lo demás, ¿sí? Entonces, damos inicio a la clase. Bueno, vamos a hablar del sistema inmunológico, pero desde el punto de vista de la bioquímica, ¿ya? Vamos a empezar con un caso clínico, ¿no?, ya encaminándonos a lo que es el análisis, ¿no?, de algunos datos que se nos presentan como parte, digamos, de lo que es la valoración de un determinado paciente, ¿no?, y posterior diagnóstico para su tratamiento, ¿ya? Van a ver en este caso clínico que los datos, o en este caso la recolección de datos es muy importante, ¿no?, al igual que el análisis laboratorial o bioquímico, ¿no? Bueno, tenemos a un masculino de 12 años de edad que, bueno, presenta náuseas y vómitos en 4 oportunidades de 2 días de evolución, ¿no? Presenta además dolor abdominal súbito de moderada intensidad en mesogastro. Bueno, nosotros lo vamos a colocar simplemente dolor abdominal, ¿no? Existe segmentación, eso todavía ustedes al año lo van a llevar, ¿ya? Pero el que es curioso investiga, ¿no? Dolor abdominal. Deposiciones líquidas en 4 oportunidades. Fiebre intermitente, quiere decir que, bueno, existen, ¿no?, etapas en las cuales la fiebre se eleva, después se normaliza, nuevamente se eleva y todo lo demás, ¿no? De predominio nocturno, ¿no?, con parámetros de 38 a 39 grados centígrados,
y diaforesis de 2 meses de evolución. Diaforesis significa el sudor, ¿no? O sea, la transpiración, ¿no? Eh, pero el dato que nos indica es de 2 meses de evolución, es decir, que constantemente presentaban, ¿no? Estos periodos de fiebre y sudoración. Dolor de espalda y dolor de ambas rodillas, igual de tipo intermitente y persistente. Pérdida de apetito, astenia y adinamia, ¿no? Astenia quiere decir debilidad, ¿no? Sensación de cansancio, ¿no? Y adinamia que no quiere realizar ninguna actividad física, ¿no? Simplemente está ahí en su cama recostado, ¿no? Bueno, estos son los síntomas, ¿no? En este caso que el familiar o la madre, en este caso del niño, refiere, ¿no? Con relación a al cuadro clínico que presenta esta persona. En el examen físico, evidencia la presencia de petequias, ¿no? Que no son más que hemorragias microvasculares en tórax anterior y en ambos brazos de las extremidades superiores. También se aprecia piel y mucosas ictéricas. Nosotros ya sabemos qué es ictérico, ¿no? O sea, cuando el color de la piel adquiere un color amarillento, ¿no? Tanto puede ser en la conjuntiva ocular, ¿no? O en este caso en la piel, ¿no? Antecedentes personales, ¿no? Actualmente vive en la zona de Guajara 1, ¿no? En la ciudad de Oruro, desde hace 2 meses, ¿no? Sin embargo, antes de esos 2 meses, vivía en el distrito minero de Huanún, ¿no? Durante un periodo de 10 años. El padre tiene como profesión el de ser un trabajador minero. Nosotros, al momento de valorar a un paciente, siempre nos observamos, en este caso, hacemos un examen general, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, ¿no? Que la conjuntiva se torna de color amarillo, ¿no? ¿Alguien me podría decir por qué en este caso se tornan amarillos las conjuntivas o la piel? Por la variación de la bilirrubina, doctor. La bilirrubina, ¿no? Esa es la causa en este caso. ¿Por encima de cuánto tendría que estar la bilirrubina para manifestarse en la piel? Porque su valor normal es 1 miligramo por decilitro, ¿no? Eso ya igual es el CMK, ¿no? Entonces, cuando se manifiesta en las mucosas y en la piel, ¿por encima de cuánto está? 2 miligramos por decilitro. Está bien, 2 a 2,5 miligramos por decilitro, ¿no? O sea, cuando se eleva en esa cantidad, en este caso las mucosas se tornan ictéricas, ¿no? Entonces, es por eso que es importante el tema de porfirinas, ¿ya? Otro dato más, ¿no? Esto todavía no lo han visto, ¿no? Pero en este caso, en la piel, ¿no? Se manifiestan una serie de manchas, ¿no? Como máculas se les llama, ¿no? De color rojizo puede ser, o morado, ¿no? Que llevan el nombre de púrpura, ¿ya? Estas lesiones, ¿no? Nos dan a entender que existen lesiones hemorrágicas, ¿no? A nivel de, en este caso, los capilares sanguíneos, ¿no? Pero existen más, unas lesiones más pequeñas, ¿no? Menudas, por decirlo así, que son como la cabeza del alfiler, ¿ya? Pequeñitos, ¿no? Pero igual, de manera diseminada, ¿no? Entonces, a eso se denomina petequias, ¿no? Y normalmente eso se da cuando se produce una hemorragia, ¿no? A nivel microvascular, estamos hablando a nivel de los capilares sanguíneos, ¿ya? Este paciente presenta estos dos signos, ¿no? Muy relevantes, por cierto, ¿no? Además de toda la clínica que acabamos de mencionar, ¿no? Desde lo que es la fiebre, ¿no? Pero lo más llamativo es esto, ¿no? La fiebre, que tiene un periodo de 2 meses de evolución, ¿no? La familia en este caso no se ha percatado y lo ha tomado como simplemente un cuadro leve, ¿no? Pero
es prolongado, son 2 meses, ¿no? Al igual que la pérdida de apetito. ¿Dónde está en este caso, el centro del apetito? ¿En qué parte del cerebro está el centro del apetito? En el hipotálamo, ¿no? También hemos dicho que el hipotálamo es el centro termorregulador, ¿no? Y aquí tenemos fiebre, entonces, por alguna razón, ¿no? Se está, en este caso, estimulando el hipotálamo, ¿no? Por eso hay pérdida de apetito, por eso existe también la presencia de fiebre, ¿no? Ustedes saben que el hipotálamo tiene esa función, ¿no? De regular la temperatura corporal. Entonces, y también el apetito. Yo les he dicho que cuando una persona, en este caso, sufre de alguna infección, ¿no? Puede producir una fiebre, entonces estimula lo que es el hipotálamo para que este desencadene la respuesta termorreguladora, ¿no? A una temperatura de 38, 39 grados centígrados, como decimos, ¿ya? La diaforesis, por ejemplo, o sudoración, trata en este caso de bajar la temperatura, ¿no? Ese es el objetivo de la diaforesis, ¿ya? ¿Qué otro dato sobresaliente? Ah, bueno, aquí, ¿no? Que vivía en el distrito minero de Huanuni. El distrito minero de Huanuni, ¿por qué se caracteriza? ¿Alguien me puede decir? Ahí lo dice, ¿no? Minero. ¿Alguien me podría decir? Por la minería. Lógico, ¿no? Pero en realidad lo que se produce ahí es más que todo la explotación del estaño, ¿no? Y bueno, de otros tipos de minerales más, pero el mineral en este caso que está en mayor cantidad en esa región es el estaño, ya tiene una mina, ¿no? La mina Pozoconi, ¿no? Que es rica en estaño, ¿ya? Existen algunos minerales, ¿no? Que, eh, por decirlo así, pueden producir toxicidad en las personas cuando están expuestas eh, por un prolongado tiempo, ¿ya? Incluso el hecho mismo de que la minería, ¿no? Contamina en este caso los lagos o los ríos, ¿no? Y que una persona llegue a consumir el agua puede producir alteraciones genéticas, ¿no? Eso tienen que tomarlo en cuenta, ¿ya? La contaminación ambiental, ¿no? En este caso la radiación también de los rayos gamma y todo lo demás, pueden producir alteraciones genéticas a nivel de diferentes tipos de células, ¿no? Y eso a su vez nos va a predisponer a lo que son las lesiones tumorales o en su defecto otro tipo de patologías, ¿ya? Como lo vamos a ver. Entonces, de todo este cuadro que presentamos, ¿no? Existen pequeñas cosas relevantes. Por ejemplo, que el niño tiene 12 años, ¿no? Que tiene una fiebre de 2 meses de evolución, ¿no? Que tiene dolor articular, que tiene pérdida del apetito, ¿no? Que tiene a su vez presencia de, en este caso, hiperbilirubinemia, ¿no? También la presencia de petequias, ¿no? Y que también vive o vivía en este caso en una zona minera, ¿no? Esos son relevantes. Vamos al laboratorio de análisis bioquímico. Bueno, la biometría hemática nos hace referencia a los valores normales, ¿no? En sangre o de diferentes parámetros que a nosotros nos interesa para valorar, ¿no? Diferentes funciones a nivel de diferentes órganos o en su defecto para saber cómo se encuentra el paciente, ¿no? Como nosotros hemos visto la presencia de ictericia, solicitamos un examen de biometría hemática para saber en qué cantidad se encuentra cada tipo de célula que forma parte del sistema hematopoyético, ¿ya? Tenemos, ¿no? Glóbulos rojos, el paciente en este caso, ¿no? Tiene unos glóbulos rojos de 3.200.000 células en este caso, ¿no? Frente a un valor normal de 4.500.000, ¿no?
Después vamos a realizar el análisis, ¿ya? Hemoglobina de 8.7 gramos por decilitro, siendo que su valor normal es 16 a 18. Hematocrito 24.20, siendo que su valor es 55, ¿no? Otro dato. Nosotros sabemos que los glóbulos rojos, ¿no? En este caso, son los responsables de transportar el oxígeno para que se produzca la fosforilación oxidativa o cadena respiratoria, ¿no? Aparte sabemos que la hemoglobina, ¿no? Es una proteína, ¿no? Constituida por lo que es el pigmento N, ¿no? Y la globina, ¿no? Que es un péptido, ¿no? El hematocrito valora en este caso la cantidad de glóbulos rojos, pero en seco, ¿no? Es decir, sin tomar en cuenta el plasma sanguíneo, ¿ya? Leucocitos son justamente las células de defensa, ¿no? Que nosotros vamos a hablar, ¿no? Durante estos días, ¿no? Haciendo referencia al sistema inmunológico, ¿no? Vemos que aquí está elevado, ¿no? 19.000 frente a un valor normal de 6.000 a 10.000, que debería ser el más alto rango, ¿no? Linfocitos 68, ¿no? Siendo que su valor normal debe ser 30%. Neutrófilos 28%, siendo que su valor normal debe ser 60%. Plaquetas 62.000, siendo que su valor normal debe ser en un rango de 150 a 350.000. Deshidrogenasa láctica, y aquí también vamos a hablar y vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es la deshidrogenasa láctica? ¿Alguien me puede decir? ¿Dónde han escuchado esa enzima? En la respiración anaerobia, doctor. En la glucólisis anaerobia, ¿no? Es la enzima responsable de convertir al piruvato en lactato, ¿no? Entonces, por eso es importante, ¿no? Todo lo que hemos llevado ya. Y en todo caso, el hecho de que esta deshidrogenasa láctica esté elevada, que más o menos nos está indicando, ¿no? Que el cuerpo, uno, no puede estar recibiendo oxigenación, ¿no? O en su defecto, hay una destrucción en este caso puede ser de los tejidos que utilizan glucólisis anaerobia, ¿no? ¿Cuáles son los que utilizan glucólisis anaerobia? ¿Qué tejidos utilizan? Yo les voy a pasar un dato, ¿no? O sea, primero se da, ¿no? En lo que es la parte muscular, pero aparte también en dónde más se da. En el eritrocito. El eritrocito, no, en este caso, no se lleva a cabo la glucólisis aerobia en el eritrocito, se lleva a cabo la glucólisis anaerobia, ¿no? Si existiría una destrucción de glóbulos rojos, esta enzima se libera en el torrente sanguíneo y empieza a aumentar en cantidad, ¿no? Miren, el valor de referencia, el rango más alto es 350, ¿no? Entonces, si está a 856, es porque existe una excesiva cantidad de deshidrogenasa láctica en el torrente circulatorio, ¿no? Entonces, eso ya desde ya, por ejemplo, nos avisa que existe una destrucción a nivel de glóbulos rojos y en su defecto también un incremento de la glucólisis anaerobia, ¿no? Con la formación del lactato, ¿ya? Vamos a otro parámetro. Bilirrubinas totales, ¿no? La bilirrubina total tenía que alcanzar un valor de 1 miligramo por decilitro, ¿no? Pero aquí está 12.6 miligramos por decilitro, ¿no? Elevado, ¿no? Teníamos dos tipos de bilirrubina, si recuerdan, ¿no? Directa e indirecta, ¿no? La sumatoria de ambas bilirrubinas nos da el valor total, ¿no? En este caso, miren, la bilirrubina directa, que debería estar 0.3, está 8 miligramos, es decir, está elevado, ¿no? La bilirrubina indirecta, que está 4.6, bueno, está en el caso del niño, ¿no? Debería estar 0.7, ¿no? Entonces, ambos están elevados.
¿Qué pasaba cuando ambos estaban elevados? Igual yo les he mostrado una imagen, ¿no? Les he dicho, si una de ellas está elevada es una patología, si la otra está elevada es otra. En este caso, cuando los dos están elevados, ¿qué significa eso? Insuficiencia hepática. Insuficiencia hepática, ¿no? ¿Y cómo podemos deducir esta situación, ¿no? Nosotros sabemos que la eliminación de la bilirrubina es justamente porque se trata de eliminar en este caso el pigmento M, ¿no? Pero cuando existe una destrucción masiva, puede ser de glóbulos rojos o una obstrucción a nivel de los conductos biliares, ¿no? La cantidad de bilirrubina en sangre aumenta, ¿no? En este caso, como se ven afectados estas dos bilirrubinas, entonces la deducción es que, como dice su compañero, existe una lesión a nivel hepática, ¿no? Puede ser una especie de insuficiencia hepática, ¿ya? Pero no olvidemos que también existe, por la diferencia que nos han dado aquí, ¿no? Existe una destrucción masiva de glóbulos rojos, ¿no? Porque ahí se produce la glicólisis anaerobia, ¿no? Y eso también va a refutar este laboratorio, ¿no? Por eso existe caída en el nivel de glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, ¿no? Por eso existe esa caída, ¿no? Y también existe algo sobresaliente, ¿no? Los leucocitos y los linfocitos están elevados, ¿no? Los neutrófilos y las plaquetas están disminuidas. ¿Qué función tienen las plaquetas? ¿Alguien me puede decir? Función trombótica, doctor, y se encargan de la coagulación en vasos sanguíneos también. Correcto, correcto. Se encargan de la coagulación, ¿no? En este caso son, como por decirlo así, son como tampones, ¿no? Que van en este caso a cubrir la ruptura, por ejemplo, de algún vaso, ¿no? Si estuvieran disminuidos, y yo, por ejemplo, ¿no? O sea, me golpeo el brazo con algún objeto sólido y no tengo plaquetas, ¿qué creen que pase? ¿Qué creen que se forme en mi piel? Se van a producir hemorragias, ¿no? Eso es lo que nosotros hemos visto, ¿no? Las petequias, ¿no? Esas imágenes que les he mostrado de unos puntitos del tamaño de la cabeza de un alfiler, ¿no? Pequeñitos, son hemorragias intravasculares. Eso es por deficiencia de plaquetas, ¿no? Y por alguna razón no se están formando plaquetas. Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿no? O sea, ¿dónde se forman las plaquetas? ¿Dónde se forman los linfocitos? ¿Dónde se forman los neutrófilos? ¿Dónde se forman los glóbulos rojos? O sea, tenemos que hacer ese tipo de análisis. ¿Por qué está disminuido, ¿no? Cuando no debería estar, ¿no? Entonces, miren, este laboratorio solamente son números y todo lo demás, pero nosotros ya estamos casi en la capacidad de analizar qué es lo que está pasando, ¿no? En este niño y por qué tiene todos esos síntomas que hemos mencionado, ¿ya? Pero las plaquetas son eso. Las petequias se manifiestan por disminución de las plaquetas en sangre, ¿ya? Y bueno, las bilirrubinas, las tres están elevadas, ¿no? Pero vamos, sigue con nuestro análisis, vamos a seguir con nuestros laboratorios para ver qué le está pasando a este niño. Ya. Existe un laboratorio denominado perfil hepático, ¿no? Como en este caso el paciente tiene ictericia, ¿no? Nosotros centramos nuestra atención en lo que es el hígado, ¿no? Para saber qué es lo que le está pasando, ¿ya? Y nosotros ya sabemos que el hígado cumple varias funciones, ¿no? Desde lo que es la glucólisis, desde lo que es el metabolismo de las proteínas, ¿no? Y en el metabolismo de las proteínas nosotros hemos hablado de la transaminación, hemos hablado de la desaminación oxidativa, no oxidativa y todo lo demás, ¿no? Existen enzimas, ¿no? En el hígado conocidos como transaminasas, ¿ya? Si ustedes recuerdan, ¿no? Existe, por ejemplo, la aspartato aminotransferasa, alanino aminotransferasa, ¿no? Eso es en la transaminación, ¿ya? Van a revisar eso, ¿ya? Estas enzimas, ¿no? Están presentes dentro del hepatocito, ¿no? Si por alguna razón
existiera alguna lesión a nivel del hepatocito, es decir, a nivel hepatocelular, estas enzimas igual se van a liberar al torrente sanguíneo y van a aumentar en cantidad, ¿ya? ¿Y qué vemos aquí? La enzima aspartato aminotransferasa, o también denominada GOT, ¿no? Se encuentra en un valor de 146 y cuando su rango normal debería ser 10 a 34, ¿no? La GPT o aminotransferasa, ¿no? Tiene un valor de 110 en el paciente cuando debería estar su valor 5 a 60, ¿no? La GGT es la gamma-glutamiltransferasa, ¿no? Igual otra enzima, ¿no? Se encuentra en 150 unidades internacionales por litro, siendo que su valor debería ser 5 a 80 unidades internacionales por litro, ¿no? Tenemos la fosfatasa alcalina igual que es una enzima, ¿no? Que vamos a encontrar en el hígado y en el hueso, ¿no? En los dos, ¿no? Cuyo valor también se encuentra en un rango de parámetros normales, ¿no? 80 gramos por decilitro, cuando su valor debe ser 447, está en rango normal, ¿ya? En conclusión, las tres enzimas, ¿no? En este caso hepáticas, están elevadas, ¿no? Y la fosfatasa alcalina está normal. ¿Qué nos dice eso? A ver, según ustedes, ¿qué nos dice eso? Solo laboratorialmente, no estamos haciendo ni ecografías, ni tomografías, ni nada, ¿no? Laboratorialmente nos dice que existe una destrucción hepatocelular, ¿no? Algo o alguien en este caso está produciendo una destrucción masiva de los hepatocitos, con las connotaciones que ello implica, ¿no? El hígado es responsable de la síntesis de los factores de la coagulación, ¿no? Si está alterado, no se va a producir, en el caso de los factores de la coagulación, y las personas van a tener hemorragias, ¿no? Además, es responsable del metabolismo en todo nivel, ¿no? De lo que son los carbohidratos, proteínas, lípidos. Entonces, si no va a haber formación de colesterol, va a haber en este caso una disminución en la secreción del líquido, o en este caso del jugo biliar, y va a haber en este caso una, bueno, como hemos dicho, una pérdida de apetito, una astenia y adinamia, ¿no? Ahí se justifica, ¿no? Ahora, los náuseas y los vómitos son un reflejo, producto justamente de la inflamación del hígado, ¿ya? Si alguno de ustedes conoce a alguien, ¿no?, que haya agarrado una hepatitis, ¿no?, como ya les he indicado, y o en su defecto, ¿no?, alguien, digamos, se ha tomado medicamentos, que sé yo, parientes, que sé yo, siempre el cuadro se inicia con náuseas y vómitos cuando hay una lesión. Es prácticamente uno de los síntomas generales con los cuales una persona a veces suele manifestar que tiene algún problema hepático, ¿ya? Entonces, a raíz de todos estos laboratorios, ¿no?, solo nos queda una duda, ¿no? Casi prácticamente ya hemos visto que la lesión es a nivel hepatocelular, ¿no? Pero nos queda la duda de la elevada cantidad de, en este caso, glóbulos blancos a predominio de los linfocitos, ¿ya? ¿En qué casos se elevan los linfocitos? Solamente se pueden elevar en dos casos, ¿ya? Uno es en caso de que existe una infección viral, ¿no? Los virus producen en este caso un incremento a nivel de los linfocitos, ¿no? Y el otro caso es a nivel de las lesiones, en este caso tumorales de la sangre, ¿no? Estamos hablando de cuadros de leucemia, ¿ya? Existen leucemias, ¿no?, en este caso, de tipo, bueno, linfobástica aguda, así se llama, ¿no?, que es predominantemente frecuente en niños, ¿ya?, en un rango de 8 a 12 años de edad, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? Es justamente como los síntomas que nosotros hemos mencionado, ¿no? Fiebre, vómitos, dolor abdominal, pérdida de peso, pérdida del apetito, ¿qué les digo? Ictericia, petequias y todo lo demás, ¿no? Actualmente, ¿no?, su pronóstico
Depende mucho, en este caso, del estado general del paciente, ¿no? En algunos casos, si la persona sufre de un cuadro de desnutrición, estos niños llegan a fallecer, ¿no? Prácticamente es como una especie de sentencia de muerte, ¿no? Y en algunos casos, ¿no? Con procedimientos de quimioterapia y todo lo demás, ¿no? Entonces, estos niños llegan a evolucionar favorablemente, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos, los niños llegan a fallecer, ¿ya? Existen bastantes historias, por cierto, muy trágicas, ¿no? De familias que han sido destruidas por esta enfermedad, ¿ya? Al punto incluso ¿qué les digo?, de quedarse en la pobreza, ¿no? Por el costo que significa el tratamiento de esta patología, ¿no? Y como han podido ver, su cuadro clínico está relacionado también con lo que es la contaminación ambiental, ¿no? Puede ser en este caso la minería o puede ser también en este caso la exposición a la radiación, ¿no? El hecho de que nosotros vayamos a construir una planta nuclear en Bolivia, ¿no? Debería, debería hacernos pensar, ¿no? Que puede existir esa probabilidad de que las personas que viven a un determinado radio de ese lugar, ¿no? Puedan llegar a desarrollar procesos cancerígenos o incluso despertar este tipo de enfermedades como lo es la leucemia, ¿ya? Eh, es una enfermedad, como yo les digo, tal vez por decirlo así, una de las peores, ¿no? Que devasta familias enteras, ¿no? Porque ustedes saben que ver morir a un niño no es nada agradable, ¿no? Entonces, considero por eso que es importante en este caso este tema, ¿no? Porque nos va a ayudar a comprender este tipo de enfermedades, ¿ya? Espero que este caso clínico haya un poco, digamos, despertado su interés por leer, ¿no? Por conocer más, ¿no? Vamos a recordar algunos aspectos como temas, como algo introductorio, digamos, para lo que es nuestro tema en cuestión, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de lo que son los órganos linfoides, ¿no? Como les decía hace un momento, referente al caso clínico, ¿no? Hemos visto que había una caída de glóbulos rojos, hemos visto que había una caída en este caso, de los polimorfonucleares o neutrófilos, había una caída de plaquetas, ¿no? Y ahora nuestro interés es saber dónde se producen, por decirlo así, estas células, ¿no? Tenemos nosotros órganos linfoides primarios y secundarios, ¿ya? Los órganos linfoides primarios son dos. Tenemos en este caso a la médula ósea roja y al timo, ¿ya? En la médula ósea roja se produce la hematopoiesis, ¿no? Es decir, el proceso por el cual a partir de una célula madre pluripotencial, ¿no? Se van a dividir líneas de células, ¿no? Puede ser mieloide o linfoide, pero eso vamos a ver después, ¿no? Y también vemos, ¿no? Que a este nivel, en la médula roja, es donde se van a formar los glóbulos rojos, los polimorfonucleares, como hemos dicho, en este caso los neutrófilos, ¿no? Y las plaquetas, ¿no? El hecho de que estos tres tipos de líneas celulares estén disminuidas, ¿no? Nos hace pensar que existe una alteración a nivel de la médula ósea, ¿no? Una destrucción de la médula ósea o una aplasia medular, ¿ya? ¿Y quién produce eso? Produce la leucemia, ¿ya? Algo que se denomina pancitopenia, es decir, caída de todas las líneas celulares, ¿no? Eso lo produce la leucemia, ¿ya? ¿Dónde encontramos médula ósea roja? Aparte, en este caso, de lo que es la parte de la epífisis, metáfisis de los huesos largos. ¿Dónde más encontramos médula ósea roja? Esternón, costillas, fémur, húmero. Está bien, sí, la pasilla costal, ¿no? Las costillas, el esternón, justamente ahí donde se produce, ¿no? Y es ahí también donde la leucemia va a producir destrucción, en este caso de la médula ósea, ¿no? Entonces, por eso va a haber caída de esta línea celular, ¿ya? Tenemos un órgano, ¿no?
llamado timo, ¿no? Que desaparece ya una vez que la persona alcanza los 12, 11 años de edad, ¿ya? Pero que está muy manifiesta en lo que es los 6, 7 años de edad, ¿ya? Es en este órgano donde se produce la diferenciación y maduración de los linfocitos T, ¿no? Por eso se llama linfocitos T, ¿no? Y en el caso de en este caso de los linfocitos B, están presentes en la médula ósea, ¿ya? La mayoría mueren y son eliminados por los macrófagos, dice, ¿no? Los que sobreviven migran a los órganos linfoides secundarios, donde se transforman en linfocitos T. Es decir, que una vez que los linfocitos T, ¿no? van al timo, ¿no? para madurar, ¿no? Algunos, en este caso, son destruidos por los mismos macrófagos, ¿no? Porque pueden producir o despertar una reacción autoinmune, ¿no? Y otros, en cambio, migran a lo que son los órganos linfoides secundarios. ¿Y cuáles son esos órganos linfoides secundarios? El tejido linfático, doctor. Ganglios linfáticos, amígdalas, por ejemplo. Sí, está bien, ¿no? En forma un poco más resumida aquí tenemos, ¿no? Tenemos a los ganglios linfáticos, al vaso, ¿no? A las amígdalas, ¿no? Al tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? No sé si recuerdan en la parte de lo que es, ¿qué les digo? En la parte de lo que es la parte intestinal, ¿no? Nosotros, yo al menos he hecho referencia a la célula M, ¿no? Les decía cuáles son los 5 tipos de célula que encontramos en la mucosa intestinal y todo lo demás, ¿no? La célula M, por ejemplo, es parte de este sistema de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿no? Pero también tenemos, ¿no? Ahí lo que son las células presentadoras de antígeno y todo lo demás, ¿no? Un tipo de célula presentadora de antígeno es la célula M, ¿no? Que está en la parte de la mucosa intestinal, ¿ya? El GALT, ¿no? Por ejemplo, hace referencia a las placas de Peyer que encontramos, ¿no? En la región de ilion, ¿no? Y los folículos submucosos que están presentes también, ¿no? BALT, agregados y folículos linfoides en bronquios, ¿no? En una ocasión, por ejemplo, se preguntaba, ¿no? ¿Cuál es el neumocito, por ejemplo, ¿no? Que actúa como célula presentadora de antígeno en los pulmones, ¿no? Entonces, una de sus compañeras me decía, ¿no? Que es el macrófago alveolar y está bien, ¿no? Pero en algunos también les conocen como neumocitos tipo 3, ¿ya? Eso, ¿no? Esos son parte de los agregados y folículos linfoides de los bronquios, ¿ya? Tejido linfoide asociado a piel o SALT, ¿no? Folículos linfoides periféricos de la piel. Entonces, todos estos órganos, ¿no? Son los órganos linfoides secundarios. ¿Y ahí qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar, ¿no? Linfocitos T, los que han migrado, ¿no? Y también vamos a encontrar linfocitos B. Esos dos grupos celulares están ahí, ¿no? Agrupados, ¿no? Para, en este caso, esperar, digamos, la presencia de algún antígeno o alguna sustancia extraña y desencadenar la respuesta inmunitaria, ¿ya? Como les decía, vamos a hacer un recordatorio, ¿no? Y aquí vemos esta imagen, ¿no? Justamente para que no se nos olvide, ¿no? Cómo es que se produce en este caso, el origen de los linfocitos, los granulocitos y las plaquetas, ¿ya? Como pueden ver, a partir de una célula madre pluripotencial, ¿no? Se da origen a la célula madre linfoide, ¿no? Por un lado, ¿no? Y a la célula madre mieloide por otro, ¿ya? En la célula madre linfoide, ¿no? Estas a su vez se van a subdividir en lo que es el linfobasto T y el linfobasto B, ¿ya? El linfocito T, como tal, incluso se subdivide, ¿no? En lo que es el linfocito T citotóxico o killer, ¿no? El linfocito T, en este caso, colaborador o helper, ¿no? Y bueno, en esas dos líneas, ¿no? También existe un linfocito T regulador, pero bueno, ya mencionamos tres, ¿no? En el caso del linfocito B, ¿no? Esta, a su vez, una vez que esté en contacto con un antígeno determinado, ¿no? Va a madurar a lo que es la célula plasmática, ¿ya? Y es la célula plasmática
la que va a producir la síntesis de anticuerpos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los que tal vez se han hecho una prueba, ¿no? En este caso, inmunológica contra el COVID-19, ¿no? Se ha hecho muy popular esto de los anticuerpos G y N, ¿no? Si los dos están marcados, son positivos. Si uno está marcado, es de larga data, y el otro es porque es un cuadro agudo de reciente inicio. Entonces, ahí la importancia, ¿no? De los anticuerpos, ¿ya? En el caso de la célula madre mieloide, se va a diferenciar en diferentes tipos, ¿no? Por ejemplo, tenemos al proeritroblasto, que va a dar origen a los reticulocitos, estos a su vez al eritrocito maduro o hematío, ¿no? El megacardioblasto, ¿no? Que una vez, bueno, maduro, se va a fragmentar, ¿no? Dando origen a los trombocitos o las plaquetas, ¿no? Los mieloblastos eosinófilos, basófilos, neutrófilos, ¿no? Que al final los tres constituyen el denominado grupo de leucocitos granulocitos, ¿no? A partir del monoblasto se va a formar el monocito y este monocito a su vez va a dar origen al macrófago, ¿no? El macrófago, ¿no? En este caso, constituye una célula presentadora de antígeno. Vamos a hablar de eso, porque todo esto funciona de manera conjunta, ¿ya? Pero es necesario que identifiquemos las características de cada célula, ¿no? Por ejemplo, cuando yo les he hablado de los linfocitos, les he dicho que estas actúan destruyendo, ¿no? Células directamente, ¿no? Los linfocitos B como parte de lo que es la célula plasmática a nivel de los anticuerpos, ¿no? Los macrófagos son las células presentadoras de antígenos. Ellos le van a presentar a los linfocitos T y a los linfocitos B, ¿no? Y estos granulocitos, ¿no? Se manifiestan en diferentes reacciones. Pueden ser desde cuadros de alergia, infecciones, que les digo, parasitarias, infecciones bacterianas, ¿no? Ahí están presentes, ¿no? Y las plaquetas, que como ya hemos visto, son importantes por el hecho mismo de que evitan, en este caso, el desarrollo de cuadros hemorrágicos, ¿no? Y los eritrocitos, que justamente, ¿no? En los cuales se desarrolla la glucólisis anaerobia, ¿no? No se produce la glucólisis aerobia, repito, ¿no? Entonces nos sirve igual justamente para transportar el oxígeno, ¿no? Entonces ya conocemos las características, ¿no? En forma general de cada una de las células, en este caso que forman parte del sistema hematopoyético, ¿no? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué estaban elevados en este caso los linfocitos T, en el caso de ese paciente que hemos visto? Doctor, mi suposición, mi teoría sería de que la persona, el niño, al estar expuesto a contaminantes tal vez que estaban en el agua, porque en centros mineros el agua es muy contaminada por ese motivo. El hígado ha debido tener algún problema, más que nada que, bueno, cuando una célula muere, el resto de las células se divide para suplir ese espacio. Tal vez la contaminación del agua ha hecho que esta célula se divida mal. Y por eso es que los linfocitos primero seguramente han ido a presentar el antígeno que han reconocido a su propia célula como un antígeno, ya que estaba mal dividida, y ha habido una linfocitosis al principio. Y de ahí así ha ido comenzando con el problema autoinmune, doctor. Sí, está bien el análisis, ¿no? O sea, en realidad, ¿qué les digo? Digamos, los linfocitos, como dice su compañero, ¿no? La exposición a sustancias o, en este caso, bueno, o sea, puede ser una radiación, como les he dicho, ¿no? Que produce alteraciones genéticas, ¿no? Puede producir una mutación a nivel de una determinada célula, ¿no? Y esta empieza a desencadenar una especie de, bueno, una proliferación clonal, ¿no? Es decir, empieza a clonarse una y otra vez, ¿no? Lo malo de las mutaciones y en este caso las alteraciones genéticas es que una vez que se produce esta alteración, puede haber como una especie de cruce de información, ¿no? Y estas células, en vez de, digamos, protegernos de agentes extraños, se confunden, ¿no?
y empiezan a atacar al mismo cuerpo, ¿no? ¿Saben por qué, digamos, había una destrucción hepatocelular, ¿no? Justamente porque los linfocitos han ido a destruir a ese hígado, ¿no? Entonces, por eso es que se estaba manifestando las transaminasas elevadas y por lo demás, ¿no? Y no es suficiente con eso, han ido a la médula y en la médula han destruido a toda la línea celular, es decir, han destruido a los neutrófilos, han destruido a las plaquetas, han destruido a los eritrocitos, y por eso había una caída de estos, en este caso, de estas líneas celulares, ¿no? Es decir, es como una especie de tumor, ¿no? Así por decirlo así, ¿no? Que les roba, ¿no? Sus nutrientes, que les roba su energía, por decirlo, a las otras células, ¿no? Para que ellos empiecen a reproducirse de manera anormal, ¿no? Y es por eso que también estaba elevado, ¿no? El número de linfocitos, ¿ya? Entonces, miren, solamente con datos laboratoriales y todo lo demás, con los síntomas del paciente, ¿no? Hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces, esa es la importancia de conocer cómo y de dónde se originan en este caso, las células, ¿no? Del sistema inmune, ¿ya? Además que actualmente incluso se están utilizando terapias, ¿no? Basadas en estas células, ¿no? Porque como pueden ver, o sea, reaccionan a, en este caso, determinados antígenos, ¿no? Entonces, de esa manera es que también el cuerpo se defiende frente a diferentes agresiones, ¿ya? A ver, vamos a la otra diapositiva. Tipos de inmunidad, ¿no? Tenemos dos tipos de inmunidad, ¿ya? Tenemos la inmunidad innata, ¿no? Y la inmunidad, en este caso, adquirida, ¿ya? La inmunidad innata o natural comprende los mecanismos de defensa bioquímicos y celulares presentes antes de que haya una infección y que están preparados para responder con rapidez, ¿no? Estos mecanismos reaccionan solo frente a microorganismos y no frente a sustancias infecciosas, ¿no? Responden de la misma manera ante infecciones repetidas, ¿no? La inmunidad innata es aquella, por ejemplo, con la cual nosotros nacemos, ¿ya? La información genética, ¿no? Que en este caso es heredada por parte de sus padres, ¿no? Eh, hace, ¿no? Que una persona sea inmunológicamente, digamos, fuerte, ¿no? Con relación a tal vez otra persona que tenga ciertas alteraciones a nivel de los genes, ¿no? E incluso eso está relacionado con, en este caso, la alimentación de la madre durante la etapa, en este caso, el primer trimestre de gestación, ¿ya? Porque si una persona, digamos, no se alimenta bien, lógicamente que los tejidos y los órganos no se van a producir adecuadamente o no se van a formar adecuadamente, ¿no? Por esa razón, se les recomienda, ¿no? A las madres gestantes que durante el primer trimestre deben ingerir, ¿no? Desde vitaminas, todo lo que hemos llevado nosotros, ¿no? La parte de carbohidratos, proteínas y todo lo demás para garantizar, en este caso, que el niño, ¿no? Cuando nazca, no tenga algunas deficiencias, ¿no? Componentes, ¿no? Los principales componentes son baseras físicas y químicas como epitelios y sustancias. Eso ya hemos visto, ¿no? Las células N, en este caso las placas de Peyer y todo lo demás, ¿no? Células fagocíticas y linfocitos asesinos naturales, esos, ¿no? Los que se forman y primero van después al timo, como hemos dicho, ¿no? Eso ya está en la información genética, ¿no? Proteínas de la sangre, que incluyen el sistema del complemento y otros mediadores. Me olvidaba, ¿no? Dentro de otras funciones del hígado está la formación del sistema del complemento, que igual vamos a ver, ¿no? Es un mecanismo de defensa, ¿no? Basado en la síntesis de un número determinado de proteínas, ¿no? A partir de lo que es el hígado, ¿no? Que tienen el objetivo justamente de destruir aquellas células que están infectadas por un determinado agente, ¿no? Y es muy interesante cómo se forman, eso vamos a verlo, pero con más detalle en las próximas clases, ¿ya? Las citoquinas, ¿no? Que son una especie de mediadores, ¿no? Que pueden ser en este caso proteínas, péptidos, ¿no?
que tienen la función de mediar la reacción inmunitaria o una reacción inflamatoria, ¿no? Eso, por ejemplo, en la síntesis de las citoquinas tiene una predisposición genética, es decir, que es parte de la herencia de los padres, ¿ya? Responden al estímulo de moléculas comunes de microorganismos relacionados, ¿no? Es la primera línea de defensa ante los microorganismos, ¿no? Es por eso, ¿no?, que normalmente, por ejemplo, los niños, ¿no?, que son menores de 5 años, ¿no?, vienen a consulta constantemente, ¿no?, por lo que pueden ser cuadros diarreicos, cuadros de infecciones respiratorias y todo lo demás, ¿no? Porque en esa etapa su sistema inmunológico está madurando, ¿no? Por eso ellos son más vulnerables, ¿no? Menores de 2 años, peor todavía, son más vulnerables. Por eso incluso a ellos se les vacuna, ¿no? Para evitar, en este caso, el desarrollo de enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Como lo son, por ejemplo, bueno, todas las que están contempladas en lo que es, en este caso, el esquema de vacunación, ¿no? Por ejemplo, la poliomielitis, el tétanos, después tenemos a la meningitis por meningococo, todo, ¿no? Difteria, coqueluche, todas esas enfermedades, ¿no? Vamos al otro tipo de inmunidad. Bueno, estas son una imagen de las citoquinas, ¿no? Como pueden ver, como les he dicho, todavía no vamos a desarrollar solamente para nombrarlos, ¿no? Este es, por ejemplo, el macrófago, ¿no? Y una vez que, en este caso, es estimulado por un antígeno determinado, empieza a liberar citoquinas, ¿no? O interleuquinas, ¿eh? Interleuquina 1, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, interleucina 8, y hay varias interleucinas, ¿no? Y miren, por ejemplo, la liberación del factor de necrosis tumoral alfa produce fiebre, ¿no? El niño que hemos mencionado de 8 años tenía fiebre, ¿no? Entonces es porque justamente había una destrucción, ¿no? Una especie de estímulo a nivel de los macrófagos y los linfocitos estaban destruyendo todo, ¿no? Entonces por eso, ¿no? Igual, ¿no? ¿Qué produce la elevada cantidad de interleuquina? Fiebre. ¿Cómo produce esto? Estos dos factores van a estimular el centro termorregulador a nivel del hipotálamo, ¿ya? Por eso se produce la fiebre, ¿no? Eso como dato. Inmunidad adquirida o adaptativa, ¿no? Se produce como una respuesta inmune y se adapta a esta. Características: especificidad precisa por distintas moléculas, capacidad de recordar y responder con más intensidad a la exposición repetida a un mismo agente, identifica moléculas y microorganismos diferentes, aunque sean muy similares entre sí, ¿no? Células efectoras de la inmunidad adaptativa son los linfocitos, ¿ya? Sustancias que la desencadenan son los antígenos, ¿ya? A ver, con relación a la inmunidad adaptativa, es aquella que ya uno adquiere, ¿no? Cuando se expone en primera instancia a un antígeno determinado, ¿ya? Por ejemplo, resulta que cuando nosotros, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, bueno, uno ingiere, digamos, una ensalada que, bueno, lamentablemente no ha sido, digamos, preparada adecuadamente, ¿no? Y hay la presencia de un agente bacteriano, por ejemplo, la salmonela, ¿no? Se ingiere, ¿no? Y esta salmonela va a ingresar, en este caso, a lo que es el tracto gastrointestinal, ¿no? Y a nivel de los intestinos va a tomar contacto con la célula M, que es una especie de macrófago, una célula presentadora de antígeno, ¿no? Esta la va a capturar, ¿no? Y la va degradar, ¿no? En porciones pequeñas por la vía. ¿Cuáles son las vías de destrucción de las proteínas? Dos vías hay de degradación de las proteínas. Vía lisosomal y vía de la ubiquitina, ¿no? Eso, vía de la ubiquitina, ¿no? Por eso es bueno que recuerden, ¿no? Porque estamos hablando de temas que ya hemos llevado, ¿no? Por la vía de la ubiquitina no van a lograr, en este caso,
extraer, ¿no?, una porción de lo que es, en este caso, la salmonela, y lo van a exponer en su superficie para que vengan los linfocitos T y los linfocitos B y vayan a destruir a esa célula que está infectada por salmonela, ¿no? Entonces, este mecanismo es el mecanismo adaptativo, ya cuando vienen, en este caso, ya los linfocitos T o los linfocitos B. Los linfocitos T van a destruir, ¿no? Los linfocitos B, por otro lado, van a formar anticuerpos para que estos se acoplen, ¿no?, a la célula y sean reconocidos más fácilmente por los linfocitos T para que los destruyan, ¿ya? Pero hay una particularidad de los linfocitos B. Los linfocitos B, una vez que, en este caso, desarrollan esa capacidad para sintetizar un anticuerpo determinado para un agente, uno de ellos se separa de la línea de ataque y se va a la médula ósea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Quedarse ahí, ¿no? Es como decir, ahí, es reposar, por decirlo así, porque esa se vuelve en una célula de memoria, ¿ya? Y esa célula de memoria, una vez que nuevamente tal vez la persona sea atacada por, en este caso, una salmonela, se va a despertar, ¿no? Porque ya tiene el antígeno, ya lo ha identificado, ¿no? Y va a empezar una especie de reproducción clonal, es decir, se van a formar clones, ¿no?, de esta misma célula y van a formar el anticuerpo específico para, en este caso, detener la diseminación de este agente infeccioso, ¿no? Entonces, y de esta manera, la persona ya adquiere cierta inmunidad, ¿no? Por eso cuando hablamos, por ejemplo, del COVID, ¿no?, decimos que cuando una persona es vacunada, ¿no?, como es expuesta a un determinado, a una determinada porción del virus, ¿no?, entonces ya está alarmada, ya tiene su célula de memoria. Una persona que ha agarrado COVID ya tiene igual su célula de memoria y esta puede despertar si nuevamente es expuesta, la persona en este caso es expuesta al virus, ¿no? Entonces tenemos este tipo de inmunidad. ¿Dónde podemos verlo? Podemos verlo cuando una persona, por ejemplo, recibe picaduras de abeja, podemos ver cuando tiene picaduras de víbora, podemos ver cuando tiene picaduras, ¿no?, de los mosquitos, ¿no? Cuando es constante, frecuente, o sea, la persona ya desarrolla inmunidad, ¿ya? Pero en algunos casos, ¿no?, cuando es inicial, ¿no?, para que esta inmunidad se adquiera, la persona que ha sido expuesta por primera vez va a desarrollar fiebre, malestar y todo lo demás. Tal vez eso les ha pasado a algunos que han recibido la vacuna, ¿no?, o a algunos no, ¿no? Entonces, eso tiene que ver mucho con su sistema inmunológico, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan hasta aquí? Como les he dicho, el tema es bastante amplio, es muy bonito, la verdad no me gustaría aburrirlos, ¿no? Quedaremos aquí, ¿no?, pese a que nos faltan, ¿no?, algunas diapositivas y todo lo demás, e incluso nos falta, digamos, también lo que es identificar las partes de un anticuerpo y todo lo demás, ¿no? Entonces quedaremos aquí, el día de mañana vamos a continuar, ¿ya? ¿No tienen dudas, preguntas? Doctor, ante una Entonces, leucemia, ¿qué se puede hacer? ¿cómo? En una Dime, enfermedad dime. autoinmune, doctor, como una leucemia, qué se debe hacer? ¿Qué tipo de tratamiento hay? Bueno, a ver, vamos a separar dos cosas, ¿no? Uno, la leucemia es una enfermedad linfoproliferativa, es decir, como una especie de cáncer, ¿ya?, de la sangre, ¿no? Las enfermedades autoinmunitarias, en este caso, son enfermedades en las cuales nuestras células, ¿no?, por alguna razón se confunden, ¿no?, y piensan que un tejido determinado es un cuerpo extraño y lo empiezan a atacar, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Uno, la leucemia es linfoproliferativa, es decir, las células empiezan a reproducirse de manera anormal. Esas células son células tumorales, por decirlo así, ¿no? Y en el otro caso, son células que destruyen al propio organismo por alguna reacción que el organismo ha tenido y se han confundido, por decirlo así, ¿no? Con relación a la leucemia, ¿no? En cuestiones de tratamiento, ¿no?, el objetivo es, uno, reducir la cantidad de las células tumorales, ¿no? ¿Cómo se puede hacer eso? Mediante procesos, en este caso, de quimioterapia o radioterapia, ¿no? ¿Qué significa eso?
utilizar diferentes fármacos o en su caso utilizar lo que es la radiación para eliminar, ¿no? En este caso las células, donde van a ser apuntadas en lo que es la médula ósea, ¿no? Cuando le producen una especie de destrucción a nivel de la médula ósea, lo que tienen que hacer también es deponer esa médula ósea, ¿no? ¿Cómo lo hacen? Mediante trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, actualmente esos son los tratamientos de la leucemia, pero como les digo, miren, por ejemplo, si yo a una persona que tiene leucemia, ¿no? Le someto, ¿no? A lo que es la radioterapia, ¿no? Puedo destruir todas sus células y lo puedo dejar con una anemia, que les digo, grave, ¿no? Puedo dejarlo sin células de defensa, es decir, que esta persona, una simple gripe lo puede matar, ¿no? Entonces, es por eso que estas personas tienen que estar aisladas, ¿no? Y es también por esa razón que existe, ¿no? Oncohematología y problemas, tanto en el hospital del niño. Aquí no tenemos mucho, ¿no? O sea, no tenemos muchos hospitales especializados, ¿no? En el manejo de los niños, pero sí hay en Santa Cruz y sí hay en La Paz, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Los departamentos de oncohematología, ¿no? Entonces, ese es su tratamiento, ¿no? Ahora, de las enfermedades autoinmunes, ¿no? En realidad, el objetivo de ellos es disminuir, en este caso, igual los glóbulos, en este caso los glóbulos blancos o los linfocitos, ¿no? Pero mediante igual autotransfusiones, es decir, transfundir, digamos, tratar de sacar todos los linfocitos, en este caso, que están errados, ¿no? Con la información errada, ¿no? Y facilitar, en este caso, la proliferación de los linfocitos que, en este caso, están normales, ¿no? Entonces, es como una especie de transfusión, ¿no? La medicina transfusional, ¿no? No se encuentra muy desarrollada aquí en Bolivia, ¿no? Sería bueno, ¿no? Que, bueno, en el caso de ustedes, ¿no? Tal vez uno, ¿no? Le guste, digamos, la parte de la medicina transfusional o hematología, ¿no? Y es justamente ellos quienes pueden, ¿no? En este caso, tener la iniciativa de crear estos bancos, ¿no? En este caso de transfusiones y todo lo demás, ¿no? Aquí en Oruro no existe mucho, ¿no? Pero igual, en La Paz, en Santa Cruz, está más desarrollado, por ejemplo, mecanismos como la plasmaféresis y todo lo demás, que es un tratamiento también para las enfermedades autoinmunes y para las lesiones de tipo tumoral, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, tal vez con relación a todo lo que hemos hablado? Bueno, entonces, el día de mañana vamos a continuar con el tema que nos falta, ¿no? Es muy bonito el tema, como les decía, claro, es ampuloso, eso sí, no lo niego, es bastante ampuloso, pero es bastante agradable, ¿no? Al momento de concluir tal vez todo esto, vamos a hacer una especie de análisis de cómo se produce todo esto, ¿no? Es muy agradable, ¿ya? Entonces, nos vemos el día de mañana con la continuación del tema. Con relación a sus notas, ¿no? Antes de que me pregunten, ¿no? Se les va a hacer conocer, en este caso, lo que es las notas, no tanto prácticas como teóricas, en el transcurso de la semana, ¿no? Pero con relación en este caso, al patrón del examen, bueno, veremos, ¿no? Yo tengo una situación, ¿no? Como ahora estamos en vía virtual, entonces si yo les envío el patrón, mucha quién sabe, mi examen va a estar en todo lado, ¿no? Fotocopiado y todo lo demás. Entonces, ese es el detalle, ¿ya? Incluso yo era capaz de mostrar las preguntas y las respuestas correctas en el examen, pero nos conocemos, ¿no? O sea, es fácil, digamos, uno va a responder las preguntas y va a ver qué es correcto, no va a tratar de corregir, o sea, es medio complicado, ¿no? Si fuera, digamos, en este caso, presencial, es más fácil, ¿no? Yo dejo ahí el patrón, ustedes leanlo, todo esperen. En forma virtual es un poco complicado, ¿ya? Porque en cierto modo hay que también ser reservados, ¿no? Con relación a la información, ¿ya? Pero de que, digamos, tal vez se les va a leer las respuestas, por ahí puede ser, pero enviarles, digamos, el documento vía, que les digo, vía nuestros grupos, ¿no? Es medio complicado, ¿ya? Lo que sí podemos hacer es analizar cada una de las preguntas en una clase, ¿no?
y yo darles la respuesta correcta, ¿no? Entonces, tal vez de esa manera podemos hacer público el examen, ¿no? Además que son 35 preguntas, ¿no? Son bastantes preguntas, ¿no? Bueno, entonces quedamos en eso, vamos a hacer ese análisis de nuestra evaluación, ¿no? Pero trataremos de avanzar, ese es nuestro objetivo para tratar de cumplir con todos los temas que nos hemos propuesto, ¿no? Incluso el tema de genética o ADN es igual muy interesante, pero también nos va a tomar tiempito desarrollarlo porque es bastante complejo. Y ahí vamos a hablar de lo que son las mutaciones y los procesos cancerígenos, que están muy frecuentes. Parece, el hecho de que ustedes no vean, no significa que no existan, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi experiencia ya he visto 5 casos de lesiones tumorales, ¿no? Eh, Está volviéndose, por decirlo así, una patología bastante común en nuestro medio, aunque no debería ser, ¿no? Y se deberían investigar los factores que están desencadenando estas lesiones tumorales, ¿ya? Bueno, entonces el día de mañana continuamos. Que tengan un buen resto del día. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta luego, hasta luego.